Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Cuarto domingo de Adviento del Evangelio de Lucas, ciclo C. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 39 al 45. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es de la profecía de Miqueas, capítulo 5, del 1 al 4. Así dice el Señor: pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retomará a los hijos de Israel en pie. Pastorea con la fuerza del Señor por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y este será nuestra paz. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 5 al 10. Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: lo que está escrito en el libro, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Primero dice: no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según ley. Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo, y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo inicia la cuarta semana, es el cuarto domingo de Adviento, el próximo domingo 20 de diciembre, y estaríamos hablando de 4 días para festejar la Navidad, festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de recordar que sabemos que no nació el 24 de diciembre, no tenemos la fecha verdadera, pero la Iglesia nos ha permitido celebrarla en este tiempo de fin de año, en este tiempo de invierno, para este continente americano, para esta parte del globo terráqueo, que estamos en la parte norte, y se nos ha permitido que celebremos la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque pues es una llegada muy importante. Y quiero resaltar que en estas lecturas nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene, cuando nace, antes de nacer y después de nacer, el Espíritu Santo lo acompaña. El Espíritu Santo está con él. Debemos de notar que nuestro Señor Jesucristo hace la referencia muy importante teológica, doctrinal, de la presencia del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo es bautizado en el río Jordán por su primo Juan, el llamado el Bautista, hijo de Zacarías y de Isabel. En esta lectura se mencionan esos personajes en los cuales pues nos damos cuenta de que el Espíritu Santo toma posesión de la palabra de Dios, toma posesión de la doctrina de Cristo en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado. Y que no se le borró ningún pecado a nuestro Señor Jesucristo,
ya que sabemos que no cometió ningún pecado y ninguna equivocación. Y sabemos también que el Espíritu Santo en ese momento se denota de una manera doctrinal, de una manera teológica, porque se aparece una paloma volando por encima de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo cuando es bautizado en el río Jordán. Y ahí inicia, diríamos nosotros, el momento crucial de salvación para el género humano con el poder del Espíritu Santo. Y en Pentecostés ya llega el Espíritu Santo de una forma para que la denotemos nosotros como hijos de Dios, de una forma plena, ya con todos los dones que nos trae a cada uno de nosotros. Pero en esta lectura nos damos cuenta que el Espíritu Santo siempre ha estado presente en toda la humanidad, en todas las épocas, en todos los tiempos del género humano, desde la creación. Porque si ustedes leen en el libro del Génesis, al inicio nos brinda una información muy importante en el primer capítulo, en el que nos menciona que cuando Dios crea el mundo, dice que hay el Espíritu del Señor vuela, el Espíritu del Señor está, el Espíritu del Señor se hace presente en esas aguas, cuando todo era agua, cuando todo era oscuridad. Pero vemos entonces que el Espíritu, así le decimos, así lo denotamos en el Génesis, al inicio de la creación, y no lo denotamos de una forma como ahorita lo estamos marcando, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Pero es el Espíritu el que se hace presente. Y vemos como ahorita, antes de que nazca nuestro Señor Jesucristo, antes de que nazca Juan, su primo, el Espíritu Santo ya está presente desde ese momento. Es muy importante esto aclararlo, ya que debemos de entender que cuando hay la concepción, ya hay vida, y el Espíritu de Dios ya habita en esa vida. La vida que nosotros proveemos como género humano, desde el momento de la concepción, desde el momento que se une ese óvulo con ese espermatozoide y viene la vida, ya desde ese momento existe el Espíritu Santo en ese ser vivo. Es por eso que nunca se podrá aceptar el aborto, el asesinato, el crimen de destruir esa vida. Lo hemos anunciado en otras lecturas en las que en la actualidad se dice que después de los 3 meses ya está plenamente conformado el cuerpo humano dentro del vientre de la madre. Y antes de los 3 meses se está apenas formando, apenas se está llevando a cabo el desarrollo corporal. Pero no hablan de nada espiritual en la actualidad los científicos ni los médicos. En este caso, quiero reiterar que es muy importante darnos cuenta que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, está desde el momento de la concepción. ¿Cuánto tiempo dura un ser humano en el vientre de la madre? Máximo quizá 9 meses, lo normal pueden ser 8 meses, 7 meses o unos meses menos. Y bueno, es el desarrollo que la naturaleza nos ha dado para que nosotros como seres humanos nos podamos desarrollar plenamente. Bueno, quiero que esto quede muy entendido para que no perdamos la visión de que el Espíritu Santo se hace presente exactamente cuando hay la concepción, y esto es en el género humano. No es ni en la flora ni en la fauna, solamente es en los humanos. Los animales, todo tipo de clase de animales, no tienen el Espíritu Santo en ellos. Tienen la divinidad de vida que Dios les ha dado. Tiene la flora también esa divinidad para tener vida, pero no les da vida el Espíritu Santo.
El único que el Espíritu Santo le da vida es al género humano. Lo demás es la divinidad de nuestro Padre Dios, que le da vida a la flora y la fauna, que son nuestra compañía. La naturaleza que nos rodea, el Señor la ha dejado para que nosotros vivamos con ella, para ella y en ella. Pero no vamos a hablar de estos aspectos fundamentales que pues ya están explicados y descritos durante todo el Génesis, y que ustedes pueden leerlo, estudiarlo e irlo entendiendo poco a poco. Hay muchos escritores que nos dan mucha información al respecto de la vida, de la flora y de la fauna y del ser humano, que ahora nosotros nos llamamos hijos de Dios, ya no nos llamamos creación de Dios. Y todo esto se suscitó después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que Jesucristo nos hace ser hijos de Dios, herederos y coherederos de la gloria, por haber dado la vida por nosotros. Ese es el gran regalo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros, y llenos del Espíritu Santo podemos nosotros lograr alcanzar esa plenitud, esa gran divinidad o ese gran regalo que el Señor nos ha dado, que es llegar a Él y regresar a Él. Estamos aquí de paso, estamos un tiempo indeterminado, pueden ser unos meses, pueden ser unos años, o pueden ser muchos años, y el tiempo que estemos aquí es un tiempo de preparación. Nos estamos preparando para ir con nuestro Padre Dios, para regresar con Él. Y dije regresar porque venimos de Él y vamos a regresar. Venimos aquí como si viniéramos a purificarnos, y para purificarnos tenemos que conocer, amar y servir a Dios. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero desafortunadamente, al estar en esta tierra material, nos acostumbramos a tener una tierra, a tener un cuerpo, a tener cosas materiales, y nos distraemos del objetivo principal, que es la vida espiritual. Vivimos una vida material y corporal de una manera a veces honrosa, o de otras deshonrosa, pero la vida material se acaba, la vida corporal aquí está, y nosotros debemos de regresar a nuestro Padre Dios. Aquí vamos a ver cómo se da inicio la vida espiritual, y lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 39 al 45. Es la visitación de nuestra Santísima Madre a su prima Santa Isabel. Nuestra Santísima Madre, pues, debemos de tener una noción que se nos dice que era muy joven María cuando quedó ella encinta. Aproximadamente tendría 14 años. Y si va a visitar a su prima Isabel, Isabel ya era una persona grande, de edad avanzada. Posiblemente tendría más de 60 años. No se nos dan las fechas, no se nos dan las edades, no porque sean mujeres, ya que las mujeres muy difícilmente te dicen la edad. No es esa la razón, sino que desafortunadamente la historia que tenemos nosotros en la Sagrada Escritura es una historia de salvación, no es una historia cronológica. Y lo más importante es el mensaje. Pero hay muchos estudiosos y teólogos que nos dan indicaciones de que María tenía 14 años. Porque las mujeres a los 14 años, siendo judías, es cuando empiezan su vida normal como una mujer. Y los hombres a los 12 años. Claro, ustedes están pensando que en nuestro país, hombres y mujeres son ciudadanos a los 18 años, y en otros países a los 22 años, al igual hombre y mujer. Pero en el caso de nosotros los mexicanos, a los 18 años tienen sus obligaciones y sus derechos
hombres y mujeres a esa edad. En el pueblo judío no es así. En el pueblo judío es a los 12 años el varón, a los 14 años una mujer. Pero pues ustedes saben que las mujeres se desarrollan de una manera más rápida que el varón. Las mujeres empiezan a tener su desarrollo sexual, su menstruación, a veces antes de los 12 años. Pero aquí vemos que, según los estudiosos, los teólogos, ya después de 2015 años, ya que estamos en este año, 2015, nos han dejado muchos estudios en los cuales siempre nos han dicho que María tenía 14 años, porque es la edad en el momento en que ya es una mujer, una mujercita. Vamos a aceptarlo hasta este momento, ese término, aunque no es nada verídico, No podemos decir que nuestra Santísima Madre verdaderamente tenía 14 años cuando el ángel Gabriel le anunció que iba a estar encinta. No podemos nosotros decirlo con una certeza, no lo sabemos. Eso es lo que se nos da por la consecuencia de que los judíos a las mujeres a los 14 años las toman como una mujer hecha y derecha por su desarrollo físico y corporal. Y son sus costumbres y sus tradiciones. Y el hombre a los 12 años. Y lo vemos. Hay jóvenes en la actualidad de 13, 14, 15 años que están plenamente ya desarrollados físicamente y mentalmente. Y ya son hasta menores infractores. Hay jóvenes de 12, 13, 14 años que han matado ya a la gente, que se han dedicado a la delincuencia. Y en nuestra actualidad ya son menores infractores en este país, en México. Pero hago esta comparación para que nos demos cuenta que en realidad la vida del ser humano es una, y de una forma mental y corporal es su desarrollo. Y vemos entonces que nos dice, según los estudiosos, que María posiblemente tenía 14 años cuando quedó encinta. Y su prima Isabel, pues ya era una persona adulta, ya tenía 60 años o más. Y bueno, era hija única, ¿sí? Isabel ya estaba casada con Zacarías. Zacarías era un sacerdote del pueblo judío, y tienen a un hijo, que en este caso sabemos que Isabel y Zacarías tuvieron a su hijo, que era Juan el Bautista, que le decían así porque bautizaba. Bueno, que quede claro entonces que las edades no se nos menciona, y que suponemos que esas edades es que Isabel era bastante anciana y María bastante joven. Vamos a dejarlo así para ir entendiendo la Sagrada Escritura de una manera teológica. Ahorita hemos hablado algo histórico que no tenemos nada claro. Y nos dice que María hace la visitación, la clásica visitación. Es uno de los misterios que tenemos nosotros en el Santísimo Rosario, que hemos aprendido a rezar. La visitación de nuestra Santísima Madre a su prima Santa Isabel. Y órale, a rezar el Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Bueno, aquí nos menciona que María se puso de camino y fue aprisa a la montaña, ¿sí? Bueno, a un pueblo de Judá, que era en donde vivía Isabel y Zacarías. Y dice aquí que entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. No nos menciona cómo María saluda a Isabel. Podríamos nosotros decir que le dijo: hola, prima, hola Isabel, ¿sí? No nos menciona. Nada más nos dice que le hizo el saludo, la saludó a Isabel, su prima. ¿Por qué María fue a visitar a Isabel? Porque Isabel ya andaba en el 6º mes de embarazo, y María lo sabía.
Entonces María va, deja a José, no se acompaña de José, después de haber tenido la anunciación, después de haber sido ya, que había quedado encinta, María se va a Judá, a ese pueblo, a visitar a Isabel, sabiendo que Isabel estaba en el 6º mes y quería colaborar, quería ayudarle a su prima en los últimos 3 meses de embarazo de Isabel, para ayudarle en los trabajos de hogar, domésticos, de familia, y ayudarle a que tuviera a su hijo, que era Juan el Bautista. 3 meses estuvo ahí María con su prima Isabel. 3 meses supuestamente no se ve con José. Posiblemente José la fue a visitar, no nos menciona históricamente la Sagrada Escritura esto. Posiblemente Isabel le mandaba algún mensaje con alguna persona a José. José se había quedado en Nazaret, continuaba con su trabajo, y él sabía que María se había ido a ayudarle a Isabel en el parto. Hasta aquí todo esto lo tenemos de una forma histórica, pero aquí teológicamente nos brinda el Señor una información importante. ¿Quieres tú cumplir con el Señor? Haz obras de caridad. Lo mismo que María, en cuanto le anunciaron que el Espíritu Santo, que la obra del Espíritu Santo iba a hacer en ella la obra de salvación, al dejarle encinta, ella enseguida, después de haber tenido al Espíritu Santo dentro de ella, laborando en su vientre la grandeza, ella empezó a ponerse a trabajar. Y lo primero es el servicio hacia los demás, en este caso a su prima Isabel. Y vemos entonces cómo llega, saluda, como todos nosotros, cuando llegamos a un lugar y saludamos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Insisto, no sabemos qué tipo de salud. Se dicen muchos saludos los judíos, y podríamos investigar cuántos saludos hacen los judíos y las mujeres judías cuando se visitan. Eso es lo de menos. No se nos informa aquí porque no es lo importante, pero lo que sigue sí es lo importante. Dice: en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. En ese momento Isabel sintió los movimientos de su bebé en su vientre, sintió los movimientos del que iba a llamarle Juan en su vientre. A lo mejor no los había sentido antes, a lo mejor no había sentido movimientos antes, y ya llevaba 6 meses, pero en el momento que oyó Juan, se movió. Todavía no se llamaba Juan, pero vamos a llamarle Juan para poderlo identificar. Se mueve en el vientre de Isabel. Esto quiere decir que a la voz de nuestra Santísima Madre hay que movernos. A la voz, al sonido, al anuncio de nuestra Santísima Madre, debes de colaborar, debes de ponerte a trabajar, debes de sentir la vida. En la actualidad, después de 2015 años, tanto en nuestra iglesia como en algunas otras iglesias como la ortodoxa o algunas otras iglesias, se nos informa y se nos ha informado que nuestra Santísima Madre siempre está pendiente de nosotros. Se nos lleva a cabo una evangelización total de que nuestra Santísima Madre continúe estando con nosotros. Deben ustedes saber que no tenemos ninguna sepultura de nuestra Santísima Madre. No tenemos ningún rastro de dónde están sus restos de nuestra Santísima Madre. Algunos
Algunos dicen que nuestra Santísima Madre no murió, que nuestra Santísima Madre Dios se la llevó en cuerpo y alma, que ella quedó solamente dormida y desapareció. Esto es muy importante también de notarlo, porque no tenemos ningún dato histórico. Son puras hipótesis, son puras creencias. Y desafortunadamente no tenemos ninguna información inédita en la cual pudiéramos decir y ser certeros de lo que estamos hablando, de cuando nuestra Santísima Madre murió, se durmió o se la llevó nuestro Padre Dios. Algunos historiadores y investigadores nos han informado que cuando nuestra Santísima Madre muere, no lo hacen público, porque hubiese sido un distractor en su momento de la evangelización que llevaban los discípulos, los apóstoles, la primera iglesia, y la gente iba también a tener presencia en las cosas de María, de nuestra Santísima Madre. Y lo importante era la doctrina, lo importante era el evangelio que nuestro Señor Jesucristo había dejado a la primera iglesia, a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles. Es por eso que no se hace público, según dicen algunos investigadores y teólogos, que a la muerte de nuestra Santísima Madre no se publica, para que la gente no se distrajera. Otros mencionan que nuestra Santísima Madre se quedó dormida y que fue llevada al cielo, y que los únicos que pudieron ver eso fueron los apóstoles, y que se quedaron callados y no lo publicaron ni en su doctrina ni en sus evangelios, para no tener un distractor. Lo importante, sabemos, era la doctrina. Independientemente de todo esto, sabemos que los judíos a las mujeres no las toman en cuenta, y la información de una mujer nunca la dan plena. Es muy raro, es muy difícil que la tomen en cuenta. Primero es el varón. Es un pueblo misógino, así podríamos decirlo. Son sus costumbres, son sus tradiciones y creencias. Esto lo hago de notar para que tengan ustedes también una información con respecto a María, y de que no tenemos nada claro, no tenemos nada preciso, y que todo lo que se invente, eso es, solo inventos, no tenemos nada certero. Lo que sí sabemos es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Nuestra Santísima Madre llega a visitar a Isabel y le hace un saludo. No sabemos qué saludo, no le inventemos saludos. Nos dice que la va a visitar y que ella ya estaba encinta, acababa de ser anunciada por el ángel Gabriel, ¿sí?, que iba a quedar encinta por obra del Espíritu Santo, y fue a visitar a Isabel, su prima. Tampoco sabemos las edades de ninguna de las dos, no les inventemos edades. Hay supositorios, como dicen vulgarmente, o hay suposiciones, ¿verdad?, que dice la gente. Isabel anciana, María de 14 años. También nos menciona aquí que en el momento en que escucha el saludo, el vientre se mueve, el de Isabel, porque Juan escucha a María, escucha a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya hay una comunicación, diríamos, telepática, del vientre de María con el vientre de Isabel. Y hay una comunicación del que llamamos Juan, el Bautista, y de nuestro Señor Jesucristo, que ya está ahí, en el vientre de María. Dirán ustedes, pero pues María apenas había sido concebida, o más bien apenas tenía la concepción de nuestro Señor Jesucristo, había quedado apenas encinta, y según la medicina, según los médicos nos mencionan que hasta ya 3 meses ya está formado el cuerpo, sí, pero la vida espiritual inicia desde la concepción, desde la unión
del espermatozoide y el óvulo. Desde ese momento ya hay una vida independiente y ya hay una fuerza y vida espiritual. Por eso les mencionaba yo que el Espíritu Santo ya se había hecho presente antes de que quedara encinta nuestra Santísima Madre. Y en este momento el Espíritu Santo se hace presente en esa comunicación de Juan, desde el vientre de Isabel hacia el vientre de nuestra Santísima Madre, y que ya se encontraba Jesucristo, y que no tenía ni un mes Jesucristo ahí, en el vientre de nuestra Santísima Madre. Dice muy claro, saltó la criatura en su vientre, lo sintió, lo movió. ¿Por qué? Porque ya hay una comunicación, porque Juan ya sabe, desde que está en el vientre de su madre Isabel, su trabajo. Y vemos cómo el trabajo de María era irle a ayudar a su prima. Esto nos hace entender que nosotros tenemos que ponernos a trabajar, que tenemos que ponernos a laborar, a hacer el bien y apoyar y ayudar, que esa es nuestra labor. Y nos dice, se llenó Isabel del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Aquí muy claramente lo dice. El Espíritu Santo se hace presente en el momento de que queda encinta nuestra Santísima Madre, cuando el ángel Gabriel le da la anunciación. El Espíritu Santo se comunica, o hace que se comunique Juan con nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo se llena Isabel de ese Espíritu Santo, se hace presente el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el dador de vida, es el santificador, es el salvador. El Espíritu Santo es el poder total de nuestro Padre Dios en el género humano, y ya nos lo ha regalado desde Pentecostés, desde los 50 días después de la venida, ¿sí? De los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la venida del Espíritu Santo, que se le llamamos Pentecostés. Ya desde ese entonces el Espíritu Santo está en toda la humanidad. Dirán ustedes, y los que no están bautizados también ya tienen el Espíritu Santo. Y los que ya se bautizaron y se vuelven a bautizar en otra iglesia, y se vuelven a bautizar en otra iglesia, el Espíritu Santo ya está. Solamente lo están haciendo de una forma sacramental, de una forma eclesiástica, de una forma pastoral, de una forma de iglesia. Pero el Espíritu Santo vino a todos, a todas las generaciones que vengan en un futuro. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo, así lo dice a voz en grito, bendita tú entre las mujeres. Le dice Isabel eso a María, bendita tú entre las mujeres, porque es la única bendita de todas las mujeres. Oye, pero Santa Teresa, Santa Elena, Santa Eduvige, no. Aquí la única bendita entre las mujeres, y no va a haber otra, ni hay otra, es nuestra Santísima Madre. No hay otra, es bendita entre las mujeres, porque es la que iba a tener en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Es el vaso espiritual de elección. Así le decimos a María, ella es el vaso, porque contiene a nuestro Señor Jesucristo. Lo tiene, lo contiene y lo mantiene ahí 9 meses. Es el vaso espiritual de elección. Es el vaso de verdadera devoción, porque a María se le da una devoción. Es un vaso de verdadera devoción María, no de adoración. A María no se le adora, se le ama, se le venera. Es una devoción. Por eso decimos que es vaso de verdadera devoción, vaso precioso de la gracia, porque es un vaso precioso nuestra Santísima Madre, porque obtuvo en ella, en su vientre, la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el rosario decimos esa latinía, y 3 veces decimos vaso espiritual de elección, vaso de verdadera devoción, vaso, ¿sí?, verdadero de la gracia. Bueno, y nos menciona aquí también, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pues sí,
porque el fruto del vientre de María es el Hijo de Dios, es el Salvador prometido por nuestro Padre Dios. Isabel pronuncia unas frases muy importantes: bendito el vientre de María y bendito el fruto de María, que es nuestro Señor Jesucristo. Esas dos frases Isabel no las inventó de su propia conciencia, de su propia mente. Esas dos frases el Espíritu Santo estaba hablando por boca de Isabel y nos está haciendo entender a nosotros que el vientre de María es bendito, el fruto de María es bendito, que es el Hijo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y hace la pregunta: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Isabel hace esa pregunta: ¿quién soy yo? No es la prima de María, no. ¿Quién es? ¿Isabel, la esposa de Zacarías? No. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que nuestra Santísima Madre nos visite, esté con nosotros, ruegue por nosotros? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Importantes? ¿Ricos? ¿Unas personalidades? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Igual que Isabel. Simple y llanamente, María empieza su vida pública trabajando para las cosas de Dios. Se dicen los historiadores que María ya desde niña se dedicaba al trabajo doctrinal en el templo, pero su vida pública de nuestra Santísima Madre empieza en este momento, en la visitación. Así como la vida pública de nuestro Señor Jesucristo empieza a los 30 años, cuando es bautizado en el río Jordán, la vida pública de nuestra Santísima Madre empieza aquí, en la visitación. Esa no se la sabían, ¿verdad? Y si ya se lo sabían, solamente lo estamos confirmando. Ahí empieza la vida pública de nuestra Santísima Madre. ¿Y cómo empieza? Con trabajo, con labor, con ayuda, con paciencia, con caridad. Y eso, todo eso, te está invitando a que tú también lo hagas, también lo realices. Por eso dice aquí Isabel: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Eres un ser humano, eres el prójimo. ¿Quiénes somos nosotros para que nuestra Santísima Madre en la actualidad nos visite, nos ayude? Somos seres humanos, somos también sus hijos, somos el prójimo. Y es una invitación para que tú también hagas eso, ayudes al necesitado y a tu prójimo. Aquel que no es nada tuyo, aquel que no tiene que comer, aquel que no tiene que vestirse, aquel que no tiene donde taparse, aquel que necesita consejo, que necesita compañía, que necesita entendimiento y paciencia tuya. En cuanto tu saludo llegó, dice Isabel, a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Se lo hace ver a nuestra Santísima Madre ese gran milagro. Entonces, no se había movido el bebé Juan en el vientre de Isabel en 6 meses. No lo había sentido. Aquí claramente lo está diciendo: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces, pues nos estamos dando cuenta que es muy importante que ese saludo que no se menciona no es un saludo común y corriente, es un saludo que lleva vida, es un saludo del Espíritu Santo. Y bueno, esto lo hacemos entender para que ustedes lo tomen en cuenta del poder del Espíritu Santo que se tiene en cada una de las personas. Así como Isabel llevó ese saludo, María llevó ese saludo, la
las dos lograron conectarse con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está presente. Ahí lo vemos en ellas dos. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá, dice muy claramente. Y eso a nosotros nos hace entender lo mismo. Dichosos nosotros porque creemos en esto. Por todo lo que el Señor nos dice durante toda nuestra vida, porque se va a cumplir. Tienes una vida en la que, pues, tienes muchas experiencias, muchas vivencias, y eso te ayuda a ti para que tengas una experiencia y para que poco a poco te vayas dando cuenta que en el lapso de tu vida has conocido a Dios, y si has creído y tienes fe en Él, Dios te va a cumplir con lo que ha prometido a todos los que somos sus hijos. En esta lectura de Lucas, entonces, hoy hemos visto la importancia del Espíritu Santo y que el próximo domingo, que vamos a celebrar el cuarto domingo de Adviento, el tiempo de preparación que estamos llevando a cabo es precisamente para que tengamos nosotros una verdadera fiesta en honor a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pasemos a la lectura de la profecía de Miqueas, capítulo 5, del 1 al 4. ¿Y qué nos menciona esta lectura? ¿Qué nos menciona? Algo muy importante. Dice, así dice el Señor, pero tú, Belén de Efratá, o Éfrata. Sí, porque ya las profecías habían dicho que ahí iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, en ese lugar. Miqueas lo decía, pequeña entre las aldeas de Judá. Y ahí es donde nace nuestro Señor Jesucristo. Pero pues si vivían en Nazaret, pero por las circunstancias del censo, tuvieron que ir a Belén. Y es cuando María da a luz. Eso lo tenemos en conocimiento y lo sabemos porque lo hemos visto, lo hemos año con año vivido, recordado de que nuestro Señor Jesucristo nace en Belén, pide posada y llega ahí en una cuevita que lo usaba el posadero para guardar sus animales como establo. Les presta ese lugar. María no le incomoda. Vemos la sencillez y la humildad de esta mujer, de nuestra Santísima Madre. Otra, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener a mi hijo? ¿Cómo voy a pernoctar en un lugar inhóspito entre animales? Yo necesito un cuarto con cama, con ropa, con calor. ¿Cómo voy a pernoctar en una cueva, en un establo, con animales? Para que se den cuenta que María nos da a entender y nos demuestra que la flora y la fauna son nuestra compañía. Es un regalo que el Señor nos dio a nosotros y nos lo estamos acabando. Lo debemos de cuidar. Y vemos cómo entonces se cumple la profecía de Miqueas. De ti saldrá el jefe de Israel. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo fue el jefe de Israel y de todos nosotros. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz. Y el resto de sus hermanos la tornará a los hijos de Israel. Toda la profecía que Miqueas menciona se cumple
en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo nos hace ser hermanos a todos, nos convierte, nos hace retomar el camino a los hijos de Israel y a los no hijos de Israel, que son todos los paganos. Dice, en pie pastorea con la fuerza del Señor, porque nuestro Padre Dios es quien le da esa fuerza, ese espíritu, para dárnoslo a nosotros. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra. Jesucristo en todo el mundo lo conocen, son todos los confines de la tierra, y quien conoce a nuestro Señor Jesucristo está tranquilo. Nosotros estamos tranquilos, y este será nuestra paz. Nuestro Señor Jesucristo nos trajo la paz, la tranquilidad. Miqueas, un profeta menor, nos menciona el lugar en el que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer. Y eso los estudiosos de aquella época lo sabían. Dicen que los sabios de Oriente, cuando seguían la estrella, tenían conocimiento de la palabra de algunos profetas de los judíos y sabían que Belén iba a ser el lugar en donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Que todavía no sabían que iba a llamarse Jesús, pero sabían que era el Hijo de Dios, porque así decían las profecías. Y quiero recordarles que cuando nace nuestro Señor Jesucristo hay un fenómeno astronómico. Así lo dicen las Escrituras. Los sabios de Oriente siguen esa estrella, una estrella nueva, dicen ellos, un sol nuevo, porque las estrellas son soles nuevos. Vemos a los planetas que son como estrellas, pero en realidad podía haber sido un planeta nuevo. Pero pues los planetas ya existen. Los soles son explosiones nucleares de todo tipo. Y se nos menciona que era un fenómeno astronómico nuevo. Los sabios de Oriente nos mencionan en las Escrituras que seguían esa estrella porque había sido una estrella nueva, que había nacido una estrella nueva. Era un fenómeno astronómico. Y cuando muere nuestro Señor Jesucristo, se oscurece la tierra por otro fenómeno astronómico. Se dice que es el alineamiento de 3 planetas, que se alinearon los planetas, que hubo un eclipse, por eso se oscureció. Otros dicen que fue una tormenta de arena del desierto, y por eso se oscureció. En la actualidad diríamos que a lo mejor era el smog de tantos coches, pero a lo que voy es que tanto en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo un fenómeno astronómico se suscitó, y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo otro fenómeno astronómico se suscitó. Pasemos a la lectura de la carta a los Hebreos. No sabemos quién escribió la carta a los Hebreos. Algunos estudiosos dicen o se la achacan a Pablo, pero en realidad no se sabe. Son chismes. La verdad no la sabemos. Capítulo 10 del 5 al 10, y dice: cuando Cristo entró en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Nuestro Dios no quiere que hagamos sacrificios, de que hagamos ofrendas. Nos ha dado un cuerpo para podernos poner a trabajar, para conocer, amar y servir a Dios y llevar el trabajo hacia el prójimo. No quiere holocaustos. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Es lo que tenemos que hacer: aceptar y hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Y para esto pues tenemos que conocer su palabra, para saber qué es lo que quiere de nosotros.
no dice muy claramente que no acepta sacrificios, ni ofrendas, holocaustos, ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley, como lo hacen los judíos, los sacerdotes. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Esa es nuestra respuesta. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Hay que negarnos a nosotros mismos, a nuestra vida corporal y material, y dedicarnos a las cosas espirituales. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya nuestro Señor Jesucristo vino a dar la vida por nosotros y no la va a estar dando a cada rato. Nuestros pecados han sido perdonados desde el momento que nuestro Señor Jesucristo vino. Los pecados presentes, pasados y futuros. Sí, los que vayas a cometer. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Ya nos regaló la salvación, nos regaló ese gran don de ser hijos de Dios. Y ya dejamos de ser creación de Dios. Lo único que te corresponde, te toca, es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es el próximo, el que está cerca de ti. Son tus familiares, son tus amigos, son tus vecinos, son tus compañeros, es la gente que te rodea día a día. Todos necesitan algo de ti. Pueden necesitar una ayuda corporal, una ayuda material, una ayuda terrenal, una ayuda espiritual, obras de caridad espirituales o obras de caridad corporales. Lo que el Señor te pida que hagas por aquella persona, lo tienes que hacer. El Señor te va arrimando para que tú hagas las cosas poco a poco, durante toda tu vida. No solamente cuando vas a misa, no solamente cuando haces oración, es siempre. Tienes que hacer las obras de caridad. Bueno, pues estas lecturas, esta palabra de Dios que hoy hemos visto, nos está preparando para que tú, así como María, enseguida de que el Espíritu Santo llegó a María, enseguida que Dios te dice, te pongas a trabajar y ayudar, como María ayudó a Isabel. Y en el momento que el Espíritu Santo se comunica, Juan el Bautista luego se mueve en el vientre de Isabel. Pues así es lo que tenemos que hacer también nosotros. Luego sentir el llamado del Espíritu Santo y ponernos a trabajar. Y lo vemos que Miqueas, el profeta, ya lo había anunciado este hecho, y vemos como en la carta de los Hebreos nos menciona muy claramente que el Señor no quiere holocaustos, no quiere sacrificios ni ofrendas, sino quiere que te pongas a trabajar. ¿Y qué dice en el Salmo responsorial número 79? Dice, oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Bueno, pues le pedimos a Dios que brille para nosotros, que su mano nos proteja, que nos fortalezca, y ya con el Espíritu Santo todo esto lo podemos lograr. Espero que estas lecturas de los 4 domingos de Adviento nos sirvan a cada uno de nosotros para que este próximo día que vamos a celebrar, aunque no es la fecha exacta, pero vamos a celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo, no la celebremos solamente con música, con borrachera, con baile, con regalos, con pasteles o con tragaderas y cenas. Que verdaderamente estos 4 domingos de Adviento de preparación haga en nosotros un logro, que sea una conversión y que sea una promesa de ponernos a trabajar en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para bien de nosotros, para bien del prójimo, porque eso es lo que tenemos que hacer, ponernos a trabajar en nombre de Dios. Que Dios nos bendiga.